Acuérdense de eso. Uno es el que se dispone o se predispone. La mayor parte de la gente que va a las iglesias siempre van con la idea de que el Espíritu de Dios me tome y entonces haga que yo esto y haga que yo lo otro. No, el Espíritu de Dios no posee a nadie, porque nosotros no somos ¿qué? Espiritistas. Nosotros somos espirituales. No, usted no ha entendido eso todavía. ¿Sabe que los espiritistas, los demonios poseen a los espiritistas? Los enajenan de su ser pensante. Eso es un espiritista, un poseso. Y hay mucha gente en las iglesias que piensan que el Espíritu de Dios va a poseer. El Espíritu de Dios no enajena al ser pensante, sino que lo lleva al entendimiento, que es diferente. Y una vez que mi mente, que mi espíritu entiende la palabra que es espíritu, es a partir de ahí que yo me levanto, que me fortalezco, que estoy dispuesto, determinado. Entonces, que podamos siempre mantener estas verdades claras. No venimos aquí a que un sacudón nos cambie, sino que venimos siempre a asirnos de la Escritura. Lectura en Daniel capítulo 10. Solo 2 versículos, no más, versículo 6 y versículo 9. Daniel 10, 6 y 9. Dice el versículo 6, su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. El 9. Pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Hay una descripción en el libro de Ezequiel 1 y en muchos pasajes de Ezequiel y en muchos pasajes de Daniel y en muchos pasajes de Apocalipsis. Hay descripción de lo que en realidad es el cielo y los que lo habitan. Por eso, hermano, una de las verdades que yo enseño y que va en contra de lo que la religión ha enseñado muchos años es que nosotros nos vamos para el cielo. Ah, no, yo quiero irme al cielo. Tómese el tiempo de leer la Biblia para que se dé cuenta quiénes habitan en el cielo. Eso se llama en el sitio que no es visible a nuestros ojos. Allá habitan seres completamente fuera de nuestra capacidad de entender y asimilar. En Ezequiel capítulo 1 hay unos seres que es un solo ser, pero son 4 seres al mismo tiempo. Y ese ser tiene cara de águila por un lado, cara de buey por otro, cara de hombre por otro y cara de león por otro. 4 caras tiene. Y tiene alas. Es una figura o un ser que nuestra imaginación, si lo viéramos, quedaríamos no solamente anonadados, sino en shock. Porque son seres en el mundo espiritual y en el lugar donde mora Dios, los 4 seres vivientes que están al lado del trono del Señor y que no son Dios, sino que son seres vivientes, dice la Biblia que están llenos de ojos por dentro y por fuera. Y son fuego intenso. Imaginen, lo que está más cerca de Dios es puro fuego.
porque Dios es fuego consumidor. Entonces, si nosotros no resistimos, el ser humano, el estar bajo los rayos del sol que nos queman y que ese sol está a años luz de aquí, ahora usted imagínese estar literalmente presente delante de la gloria de Dios. No hay ser humano que soporte esa presencia. Hay hombres y mujeres que blasfeman y hablan contra Dios porque nunca se han detenido a leer en la palabra quién es realmente Dios. Y en estos días veía el título de un libro de un hombre que escribió un libro y es que ¿cómo es Dios? ¿Qué arrogancia, qué estupidez? ¿Qué ser humano, ni siquiera ser espiritual, es capaz de decir cómo es Dios? Puede decir que es Dios, dónde está Dios, pero ¿cómo? El único que puede decir cómo y entender cómo es Dios mismo, nadie más. Entonces, en esa gloria y en esa presencia se ven seres que están envueltos en fuego y cuando hablan parecen que tuvieran 1000 bocinas porque su voz truena. En la presencia de Dios se oyen truenos, relámpagos y voces. La majestad de su gloria y todo eso la podríamos nosotros contemplar a la distancia cuando estemos en lo eterno, en el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos permitirá vivir y nosotros contemplar su gloria, porque la Biblia dice que el cielo descenderá a la tierra, que es la nueva Jerusalén. Entonces, parte de esa gloria, esa presencia que viviremos en los nuevos cielos y la nueva tierra, descenderá a nosotros y estará con nosotros en persona nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para ir entrando un poco en materia, quiero recordarles un principio de interpretación, una herramienta importante y determinante para interpretar la Biblia que usted debe aprender. Se llama revelación progresiva. Revelación progresiva. Si yo no entiendo esa herramienta de interpretación que la misma Biblia la enseña, porque eso no lo inventó nadie, sino la misma Biblia, la revelación consiste en el que Dios se dio a conocer ¿en qué? En tiempo y espacio. Bueno, ahí sí ya algunos me alegra oírles. Entonces Dios se dio a conocer lenta y progresivamente. Entonces, volviendo al tema de la revelación progresiva, cuando uno va a la Escritura y la lee, uno tiene que preguntarse a qué altura de la revelación progresiva estoy yo. O sea, no es lo mismo leer Génesis e intentar meterle al libro de Génesis lo que yo ya entiendo de todo el resto de la Biblia. O sea, si yo entiendo, o en nuestra época que ya tenemos Biblia por todos lados, y usted juzga, por ejemplo, a Lot, que invitó a los ciudadanos donde él vivía a que tuvieran sexo con sus hijas, porque esos seres querían, esos pervertidos querían tener sexo con los ángeles que estaban en la casa de Lot. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Entonces Lot dijo, no hagáis tal cosa, tengo mis hijas que no han conocido varón. Entonces hay quienes juzgan a Lot que era un pervertido, carnal, degenerado, depravado, porque le daba a sus hijas a los hombres pervertidos de... No es así. A la altura de la revelación progresiva, hasta ahí, hasta Génesis capítulo 18, 19, se entendía una cosa, unos valores, principios culturales. Entonces, cada vez que nosotros vamos a la Biblia, siempre nos estamos preguntando a qué altura de la revelación progresiva estoy. Y dependiendo del libro
que estoy leyendo, de ahí yo voy a empezar a identificar qué cosas de las que estoy leyendo ya Dios las viene mencionando antes. Entonces, si yo estoy en el libro de Ezequiel, como hemos leído, en el libro de Daniel, entonces yo tengo que preguntarme qué es lo que ha pasado antes con el tema que voy a tocar y qué ha sucedido para ir entendiendo poco a poco. Bien, seguimos. En Daniel 10:6, versículo 6 y versículo 9, se repite 3 veces la expresión el sonido de sus palabras. Cuando Daniel tuvo la visión que tuvo en el río Tigriso y de Kel, dice que él vio a un ser que sus ojos eran como llama de fuego, que sus pies eran como el bronce bruñido. Ese ser, cuando hablaba, era su voz tan tronante, tan impactante, que la onda expansiva de esa voz lo tumbó, lo mandó al suelo. Ustedes saben que cuando hay una bomba atómica, por ejemplo, las cosas se rompen es por la fuerza de las ondas, porque hay ondas, aquí hay ondas, y eso se va expandiendo y con esa fuerza va rompiendo lo que encuentra a su paso. Cuando Dios habla en la visión de Daniel, se hace énfasis en esa voz, porque esa voz quebrantó a Daniel, porque esa voz lo mandó al suelo a Daniel. Y el sonido de esa voz impactó la vida de Daniel. Y nunca Daniel siguió siendo el mismo después de haber sido impactado por el sonido de sus palabras. Entonces hacia allá vamos poco a poco. Por ejemplo, en el Sinaí, hablando de lo que estaba diciendo sobre la revelación progresiva, en el Sinaí vamos a ver esa voz. Dice, todo el monte Sinaí humeaba. Estoy en la cita de Éxodo 19, 18 y 19. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, la bocina de una trompeta. O sea, el sonido que se estaba oyendo iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, tremendo. Entonces es a partir de esa teofanía o manifestación de Dios que uno empieza a oír que hay una voz que es tronante, el sonido intenso de esa voz que quien la oye no tiene la capacidad de resistirla porque se va al suelo. Por ejemplo, en el caso del Juan, dice que cuando oí la voz caí casi como muerto por el estrépito de esa voz. En el libro de Job, la reflexión de Eliud, hablando de Eliud, uno de los 3 amigos de Job, cuando Job estaba con la enfermedad que tuvo, hace una reflexión en el capítulo 37, versículos 2 al 5. Oíd atentamente el estrépito de su voz. Está diciendo prácticamente lo que las palabras cuando salen de esa gloria, esa manifestación de la presencia de Dios, ¿qué es lo que entiendes? Sino el impacto del sonido de esa voz. Y dice Eliud, oíd atentamente el estrépito de su voz. Y el sonido que sale de su boca.
Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella, brama el sonido, truena él con voz majestuosa. Y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. O sea, el énfasis que están haciendo los escritores del Antiguo Testamento a la altura de la revelación progresiva es que en Dios hay una voz tronante. Hay una voz que cuando sale de la misma presencia de Dios, no tanto las palabras o las ideas de las palabras, sino lo tronante de esa voz. Entonces la mayor parte de los que vivieron en la época del Antiguo Testamento, sobre todo en el pueblo de Israel y en el Sinaí, le dijeron a Moisés: no, nosotros no queremos que nos siga tronando esa voz. ¿Qué tal uno, hermano, en la noche que Dios diga: hijo mío, se parte la habitación, la cama se levanta, se desbarata todo el edificio, la ciudad, y solo Dios ha dicho: hijo mío, por el impacto de su voz? Es una manera figurada de hablar. Seguimos hablando de esa voz y qué dice la Biblia. Dice en Salmo 29, versículos 3 al 9: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Y me puse yo a buscar los cedros del Líbano. Hermano, no hay árboles más duros y que sean inamovibles como. Y dice aquí: Jehová, la voz de Jehová quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. La voz tronante del Dios de la Biblia. Solamente los del Antiguo Testamento y específicamente el pueblo de Israel fueron testigos de la manifestación gloriosa de esa voz audible. No la pudieron soportar. Seguimos. En Ezequiel capítulo 3 versículos 12 y 13, Ezequiel oyó esa voz y dice: y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Note en el versículo 12: y oí detrás de mí una voz de gran estruendo. Note en el versículo 13: oí también el sonido de las alas. Y note en el mismo versículo: y el sonido de las ruedas. Pues ahí en hebreo no aparece la palabra sonido,
sino la palabra voz. Voz en hebreo es kol. Y si usted mira en ese texto, la palabra sonido no es sonido, es kol, es voz. Así que lo que se oía era esa voz metida, tronando en medio de toda esa manifestación de la gloria de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando Adán y su mujer pecaron? Y dice la Biblia que se escondieron. ¿Por qué? ¿Por qué? No los oigo. No los oigo. ¿Por qué se escondieron? Porque la voz de Jehová se paseaba en medio del huerto. Tremendo. O sea, la Biblia está diciendo que la palabra de Dios tiene tanta gloria, tanta manifestación de gloria, que Dios ha soltado esa palabra. Y esa palabra no se ha diluido en el espacio. Esa palabra no se va deshaciendo como nosotros cuando hablamos. Yo hablo y escasamente el sonido de mi voz llega hasta donde este altavoz me permite que llegue, y de ahí ya no trasciende. Pero la voz de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. La manifestación de la voz de Dios. El salmista en el Salmo capítulo 19 dice que esa voz es la que mantiene con vida todo lo que hay. El sol, la luna, las estrellas, los ríos, todo está haciendo lo que les corresponde hacer, porque esa voz que dio la orden está ahí. Usted imagínese una persona a la que usted respeta y que tiene autoridad, y usted reconoce esa autoridad, está ahí al lado suyo constantemente, diciéndole lo que le toca a usted hacer. Usted lo hace, como cuando un militar de alto rango está con sus soldados. ¡Ah, tal cosa! Sí, señor. ¡Ah! Todo el mundo está ahí. La palabra de Dios, su sonido, tiene en las mentes y en los corazones de todo lo creado el impacto de su voz. Seguimos. La voz es el Hijo. Esa voz es el Hijo. Aquí es donde se pone el tema interesante. No lo digo yo. Apocalipsis 1, 12, 15 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Eso es lo que dice Juan acerca de esa voz. En el Antiguo Testamento se viene hablando de esa voz. En Éxodo, en Job, en Salmos, los profetas. Y en el libro de Apocalipsis se dice por revelación progresiva quién es esa voz. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Uy, pastor, pero eso está como muy acelerado. Vamos a ver. Dice en Marcos 4, 37 al 41 que se levantó una gran tempestad de viento. De tal manera que esa tempestad de viento, ¿cuántos estuvieron estos días con la brisa que hizo, que hubo? Tremenda. Yo no sé cuántos han experimentado una tempestad de viento en el mar. Yo sí, hermano.
Yo la viví en la isla de San Andrés, islas de San Andrés. Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del otro día. Vea, bueno, a los que viven en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, ahí creo que en Honduras pasó un huracán, ¿no? Y acabó con todo. El sonido que produce una tempestad de viento es aterrador. Es impresionante. Pues se levantó una gran tempestad de viento, de tal manera que echaba las olas en la barca y la anegaba. Y Jesús estaba durmiendo y le despertaron. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. En el contexto del tema que estamos hablando, esta lectura tiene un sentido interesante. Hermanos, si la voz de Dios, una vez emitida desde su trono, ha quedado moviéndose en medio de su creación y todo obedece a esa voz, aquí se levanta una tempestad de viento. Yo no sé si usted conoce a algún ser humano que sea capaz de darle una orden a la tempestad y al viento, pero Jesús dijo: ¡calla! Y enmudece. ¿Y qué dice la Biblia? Que al instante se hizo ¿qué? Grande bonanza. Hermano, eso es para uno empezar a entender. Padre mío, si hay una voz que viene del Antiguo Testamento, tronante, que es la que aterroriza, aquí hubo uno que dijo calla y enmudece y todo se puso en su lugar. Por eso, cuando uno lee al evangelista Juan, o el Evangelio de Juan, cuando uno lo lee, uno empieza leyendo en el capítulo 1, en el versículo 1, en griego se usa, o él usa el término logos. Logos, en arjé, en jologos. En el principio era el verbo, en arjé, en jologos. Y caijologos y el logos en tonseón. Y el logos era Dios. Es decir, que esa voz que se menciona en el Antiguo Testamento y que viene trascendiendo en el lenguaje profético hasta los tiempos de Jesús, toma cuerpo, forma. Déjenme matizar esto, hermanos, que ya lo he venido diciendo ya varios domingos, de gente en las redes sociales. Y yo aquí mirando la cámara, una vez más le digo a todos los hijos del diablo, instrumentos de Satanás, que algún día la manifestación de la gloria de Dios les creará terror. Que están negando a toda costa que Jesús es Dios. Hermanos, si hay algo que en los postreros tiempos, que ya son estos tiempos, y que se va a intensificar más, es la cantidad de gente, aún dentro de las iglesias. Por eso puse en el micromensaje de hoy, la herejía está dentro. La tergiversación de la Escritura. La manera como la palabra del Señor va a ser usada por el mismo diablo como cuando tentó a Jesús. Sepan y entiendan que uno de los grandes predicadores se llama el diablo y de los grandes hermeneutas se llama Satanás.
que con la misma Biblia es capaz de hacer ver o de torcer la verdad. Estoy hablando otra vez de la manera como la palabra en internet y en las redes sociales está siendo mal interpretada en torno a la, ¿cómo se llama eso? Naturaleza de Jesús. Cogiendo versículos aún en griego y haciéndole ver a la gente que saben hacer exégesis en griego y son unos ignorantes de la exégesis. Calla y enmudece. Bendito el nombre del Señor. Si la tempestad tronaba, hubo una voz que dijo calla, enmudece y se hizo bonanza. Si eso no da a entenderle a una persona que el que estaba ahí es Dios. Fíjese que aquí cuando dice y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo... ¿Quién es? Eso debió ser tremendo. Todo esto para decir, hermanos, que cuando uno realmente está metido e intimando con la palabra, con la voz, con Dios, con lo que Él dice, ha dicho y ha dejado escrito, eso lo va envolviendo a uno, lo va trayendo a esa gracia, a ese amor, lo va fortaleciendo, le va a uno sacando de este engaño en el mundo en el que estamos. Porque el mundo en el que estamos es un sofisma, es un engaño. Y el creyente que no sea consciente de esa realidad es un ignorante de la Escritura. Sigo. ¿Qué dijo Pablo de la voz? A ver. Porque el Señor mismo, ¿con qué? ¿Con qué? Con voz de mando. Si Jesús no fuera Dios, ¿cómo pueden haber dos voces mandando? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Eso es lo que se oía en el Antiguo Testamento. La voz tronante, la voz de mando. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Hermano, nadie puede descender del cielo si no es Dios mismo a la tierra, dando órdenes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Seguimos. Acerca de esa voz que dijo Pablo. Póngale cuidado. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Ese es el Sinaí. Y que ardía en fuego. Ese es el Sinaí. ¿Cuántos han visto una foto del monte Sinaí? Bonita la vegetación, ¿sí o no? ¿Cuántos lo han visto? Hermosos árboles, ¿sí o no? Frutales. Monte Sinaí, eso es la manifestación de la naturaleza en su esplendor, ¿sí o no? Ríos que corren por el monte Sinaí, aguas claritas, ¿sí o no? Los que han visto. No, eso es una montaña pelada, seca, árida. Es una evidencia que el que descendió ahí fue Dios. Eso no es casualidad, eso quedó pelado. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Os habéis acercado al sonido de la trompeta o a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más esa palabra, esa voz.
porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y no falta el hijo del diablo que diga que esto es María, porque lo dicen, que esta ciudad de Dios vivo y Jerusalén la celestial, que esta es María. Y dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Ustedes se acuerdan que hay un texto que dice que la sangre de Abel clama delante de mí por toda la tierra? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Póngale cuidado. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Sabe a quién se refiere? Al Hijo. Porque el Hijo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Porque Él es el que cuando determine acabar con todo, dará la orden. Y todo lo que hay visible desaparecerá. El cielo y la tierra dejarán de ser, pero lo que son sus palabras permanecen. Aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es decir, que esa voz del Sinaí descendió. Y esa voz estuvo entre nosotros. ¿Cómo lo dice Juan? Y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Esa voz, ese logos. Póngale cuidado lo que... ¿Qué dijo Jesús acerca de la voz? Se va a sorprender de esto. Juan 5:37. Jesús decía: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. La voz tronante en el Sinaí no es la voz del Padre. Es Él, la voz que tomó cuerpo, se hizo carne, tabernaculizó, dice la Biblia, y habitó entre nosotros, dicen los apóstoles. En Juan 5, 25, 29 al 29 dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeron vivirán. Aquí esa voz no está por hacerse notar. Oh, yo digo algo. Oh, aquí está Dios. Oh. No, eso no es la tontería que Dios quiera jugar ahí a sonidos y a estrépitos y a cosas tronantes no, esto es de poder, esto es de entender
¿A quién o a quién le está sujeto todas las cosas? ¿Quién es el que tiene el poder? Eso no es el gordito del cohete de Corea del Norte. Es Dios. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esto es tremendo. Hitler oirá la voz. Pablo Escobar oirá esa voz. Todos los que han hecho maldad oirán la voz. Todos se levantarán de entre los muertos cuando esa voz hable. Bendito es su nombre. Grande eres tú, Señor. No, si yo quiero o no quiero creer en Dios, eso es asunto mío. No, a usted no decide levantarse, a usted lo van a levantar. No, que yo no me voy a aprender. No, es que usted no se manda. Hay una voz tronante que fue la que dijo a Lázaro: sal fuera, y salió. Aleluya. Todo envuelto en el sudario. ¿Cómo era de tronante esa voz, hermano? ¿Cómo era de poderosa, de determinante? Bendito es su nombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto no es optativo. La voz se hizo carne. Y nosotros, en virtud de lo que ya venía diciendo al comenzar la reunión, vemos la manera como Dios nos enseña revelación progresiva, que es la herramienta que vamos a aprender en las casas. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia,